Continuamos con la última charla de esta primera jornada de viernes y es Ana Belén Jiménez Moreno, la persona que nos va a hablar sobre el extraperlo y recoba en Mijas en la posguerra civil española. Ana Belén tiene estudios de biología y desde siempre ha estado interesada en la historia, la cultura y la etnografía de Mijas, especialmente de las tradiciones e historia de la zona rural de Entre Ríos. Bueno, ante todo agradecer a todos los que estáis aquí, que lleváis desde las 5 de la tarde prácticamente esperando, y esto me alegra mucho porque sin que vosotros estuvieseis aquí estas jornadas tampoco tendrían lugar. Agradecer a la Concejalía de Cultura que apueste por eso, con la cultura mixeña, agradecer a Óscar y agradecer sobre todo a Pau Coguti su labor durante tantos años y su lucha porque esto no se pierda y que la cultura de Mijas ha crecido mucho y sobre todo ha sido gracias a él. Bueno, mi trabajo yo lo he dividido en dos partes, una parte dedicada al extraperlo y otra dedicada a la recoba. Voy a empezar con la parte del extraperlo. Si veis esta foto, a mí esta foto es que me llama mucho la atención porque me recuerda mucho a lo que yo veía en el campo cuando yo iba al campo. Yo veía a muchas mujeres con canastos, muchos con los burros, con cosas para acá, cosas para allá, y a mí me llamaba la atención y yo decía, ¿y esto por qué? Y ya pues ahí fue cuando empecé a conocer un poco pues lo que era el tema de la recoba y posteriormente el extraperlo. Entonces hay una copla que era muy popular en la posguerra española que dice, 3 cosas no hay en España, azúcar, café y jabón. El que tenga alguna de ellas que las trae del Piñón, que era de donde se traía prácticamente todo. Esta original y sencilla copla nos lleva a la definición de una palabra muy usada durante la guerra y la posguerra civil española, extraperlo. Según la RAE, la definición de extraperlo es el comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa. Desde 1939 a 1952 estuvo en vigor el racionamiento controlando los artículos y los bienes esenciales. Y todos nos acordamos de, bueno, yo no he vivido esa época, pero sí lo he escuchado, de la típica cartilla de racionamiento. Entonces, estas cartillas solo se podían obtener legalmente, aunque por ahí detrás había mucha picaresca y había gente que vendía las cartillas y que hacían otras cosas. Era tan difícil obtener artículos que esto condujo a la aparición de un mercado negro y como consecuencia de ello el extraperlo. Las estratagemas y las argucias de lo más humilde para sobrevivir les llevó a vender en el mercado negro productos que le han suministrado con estas cartillas. O también otra forma era recurrir al hurto o emplearse como recobero, cambiando productos del campo por productos que ellos llevaban. El extraperlo no entendía de edades. Ancianos, niños, jóvenes y mujeres se dedicaban a él. A ver, aquí. Encontramos datos en Málaga de más de un 15% de extraperlistas menores de 20 años, en la década de los años 40, pero el mercado era llevado sobre todo por las mujeres. La mayoría de ellas viudas de guerra con una familia a la que sacar adelante. Usualmente se les denominaba con otro nombre distinto al de los hombres. Los hombres se les decía extraperlista, pero ellas tenían su propio nombre que era el de matuteras. Esta foto es muy típica de lo que era una matutera. Eran sobre todo viudas, por eso iban vestidas de negro. Y una cosa muy típica que llevan es que las faldas eran muy largas. Y eran tan largas porque muchas traían la mercancía metida y amarrada a la cintura debajo de esa falda. Entonces, cuanto más larga era la falda, más material podían meter y esconder. Estas mujeres, además de extraperlistas, también ejercían de recoberas por todas las zonas rurales, abasteciendo de productos a estas zonas y cambiando productos objetos de extraperlo por otros como huevos, trigo o aceite, que son producidos por los cortijos y las casas de campo. Los extraperlistas se desplazaban por rutas ya establecidas, desde distintas zonas de la costa, como son Mijas, Marbella, Casares o Ronda, hacia el Peñón de Gibraltar. Y desde allí volvían con productos que escaseaban, como café, tabaco o jabón, que luego eran vendidos o cambiados por los campos y por los pueblos.
Aquí tenemos una tabla que nos dice más o menos qué productos eran los que más eran frecuentes en el extraperlo. Y podemos ver pues, cereales, podemos ver arroz, podemos ver fruta, pescado, leguminosas, azúcar, en fin, un montón de productos. Las argucias para poder sacar los productos desde el peñón de Gibraltar y engañar a los guardias españoles eran variadas. Para burlar a la Guardia Civil se adiestraban a unos perros que se les ponía una mochila cargada de tabaco. Las mujeres iban, por ejemplo, otra de las cosas que hacían es que iban a aduana a la hora que hacían el cambio de guardia. Entonces aprovechaban eso, que era entre las 12 y la 1, que era cuando era o el cambio de guardia o algunos guardias civiles pues iban a comer o echaban las siestecillas y lo aprovechaban. Muchas de ellas lo que hacían era que tiraban los bultos por encima de las rejas y en este lado había gente esperándola que cogía esos bultos y los escondían. Y luego cuando ya la cosa estaba más libre de que te hubieran, pues cogían los bultos. Y como ya he dicho antes, se ataban los bultos a la cintura y a las piernas, ocultándolas con largos vestidos. Había veces que los guardias hacían como la vista gorda, ¿no? Y se le daba como una propina. Esta propina solía ser de 5 pesetas. Entonces tú le dabas las 5 pesetas y ellos como que no te habían visto. Y había otras veces que incluso la propina, había guardias que la cobraban con un servicio femenino, entre comillas. Incluso llegó a ser frecuente el extraperlo entre las propias autoridades de los guardias. Muchos de ellos se quedaban con mercancía que ellos mismos dequisaban y se dedicaban a pasarse a las familiares que ellos tenían para que estos familiares las vendiesen en el mercado negro y se sacasen dinero. Cuando se ejercía el extraperlo, las consecuencias de una detención podían ser muy graves, pero el hombre pesaba más y a menudo el miedo se perdía y se corría riesgo de ser detenido o denunciado. Sabiendo que también en aquella época existía mucha vista gorda y había gente que tenía conocidos dentro de la Guardia Civil y entonces, pues, a pesar de ello, pues, seguían ejerciendo. La mayoría de los detenidos eran mujeres y jóvenes, los cuales debían pagar una multa en los casos más leves. Otras veces eran detenidos y llevados a la cárcel. La cárcel de Málaga, sobre todo mujeres, muchas mujeres, extraperlistas en la cárcel de Málaga. Y en los casos más graves, incluso eran condenados a ejecución y a veces hasta sin juicio. Al principio eran más la cantidad de detenidos, pues los guardias españoles eran más estrictos en sus labores. Y las cárceles estaban llenas de extraperlistas y los juicios y ejecuciones eran más habituales. Con el paso de los años, esta situación se fue relajando. Se miraba más hacia otro lado y además los propios extraperlistas desarrollaron estrategias para burlar a los guardias. Y el extraperlo se siguió ejerciendo hasta entrada los años 60. Aquí tenemos una tabla de lo que es el coste de la vida y los salarios en mijas. Entonces, aquí podemos ver que en 1900, por ejemplo, un kilo de pan valía 0,30 y nos vamos a 1972 y ya eso nos iba a 14 pesetas. Pues un par de zapatos, pues en 1900 eran 8 pesetas y en 1972 era 450. Y si vemos abajo del todo, bueno, vemos que un viaje de ida y vuelta a Málaga, por ejemplo, era 5 pesetas en 1900 y en 1972 52, siendo el salario base en 1900 unos 50 y en 1972 300 pesetas, o sea que con 300 pesetas, viendo el coste de la vida, poco podían hacer las familias. Encontramos datos de lo que subió el coste de la vida y los salarios que se pagaban en mijas desde 1900 hasta 1972 y podemos comprobar que los alimentos básicos fueron subiendo su precio progresivamente. Todo esto demuestra lo precaria de la vida de la mayoría de los habitantes del pueblo y que fue esta situación, sobre todo tras la Guerra Civil Española, lo que llevó a tantas personas al extraperlo. Bueno,
Aquí tenemos unas extraperlistas o matuteras mijeñas. Aquí tenemos a María Cruz, nacida en Mija, que al quedar sin trabajo tuvo que dedicarse al extraperlo, haciendo muchas sus caminatas desde Mija hasta Marbella, para obtener productos como café, jabón y pimienta, y poder venderlos temiendo que la pillara la Guardia Civil. Aquí tenemos a la familia del Topo, Juliana Moreno López, esposa de Manuel Cortés el Topo de Mija, que tuvo también que sacar sola adelante a una niña de año y medio, y es gracias al extraperlo y otros trabajos como pudo montar su propio negocio y sacar a su familia adelante. Bueno, tenemos a María Guerrero García, vecina de Entre Ríos, concretamente de la zona de los Mercedales. María era muy lista y muy zalamera, y es gracias a su iniciativa de desparpajo que se dedica al extraperlo trayendo mercancías desde la línea que se acaba de Gibraltar. Vestía siempre de negro, con manga larga, falda larga y ancha, y así era como podía esconder el tabaco, el café, el jabón, el azúcar, todo lo que traía de contrabando. Cuando se marchaba la línea por mercancía, pues podía tardar un día o dos en volver. Y era en este camino de vuelta donde muchas veces lo que hacía era ir pasando por los distintos cortijos y casas del campo, y la mercancía que traía de la línea pues la iba cambiando, y también ejercía de recobera. María iba mucho por el Puerto de los Gatos, el Vicario, el Río Gen, Barrientos o Majavieja, y normalmente iba hasta Fuengirola de Amburra, y una vez allí cogía el autobús para ir a la línea, si le era posible. Si no, seguía en burra hasta donde la burra pudiese, y ahí ya ella se las apañaba. Juana Cuevas, nacida en Mija en 1937, tras la Guerra Civil queda viuda al ser fusilado su marido, y para sacar adelante a su familia se dedica al extraperlo y a la recoba. Al ser viuda de Rojo, no tenía derecho a una pensión por haber matado a su marido, lo que le dejó en una situación muy precaria. Cuenta Juana que la primera vez que fue a pedir huevo le dio mucha vergüenza, así que le pidió a su hermana que fuera con ella. La mayoría de las vecinas ya tenía su recobera, pero le daba lástima y decía, bueno, pues venga, te compro a ti también. Con lo que ganó vendiendo huevos, compró tazas y cacharros, y luego se dedicó a eso, vender tazas y cacharros. También vendía embutidos de la matanza o preitas de esparto, llevándolos a Málaga, sin que la pillaran los guardias andando de noche por el campo. Dice Juana que en todos aquellos años, gracias a Dios, sus hijas nunca pasaron hambre, que ella salía por la mañana y regresaba a la noche, que a sus hijas las tenía que dejar con su madre y las veía poco, pero que gracias al extraperlo y la recoba pues, pudo sacar a su familia adelante. Bueno, esto en cuanto al extraperlo es un poquito más cortito porque la verdad que el extraperlo es un tema que es complicadillo encontrar datos. Y ahora voy a empezar con el tema de la recoba. Otra imagen que a mí me encanta de ver esto, de ver todo cargado con un cacharro de lata y eso. Según la RAE, el recobero o recobera es la persona que se dedica a la recoba, es decir, a la compra de huevos, gallinas y otras aves que se hace por los pueblos para venderlas. Hasta mediados del siglo pasado, la mayoría de los vecinos residían en zonas rurales, alejadas de los núcleos de población, y esta realidad ocasionaba múltiples problemas a la hora de aprovisionarse de útiles imprescindibles para la vida diaria, el trabajo, la adquisición de ajuar, para, por ejemplo, pues las novias que bordaban el ajuar y lo preparaban todo cuando se iban a casar. Cierto es que los habitantes de las zonas rurales disponían de huertos, árboles frutales, huevos, animales de corral, pero había muchos productos que no podían fabricar o cultivar y que eran necesarios para la vida diaria. Para ejercer de recobero o recobera era preciso a veces obtener lo que ellos llamaban la matrícula, que era un permiso que otorgaban las autoridades consistente en una autorización personal y expresa para poder transitar por los caminos portando diversas mercancías y que si te paraba algún guardia civil o te paraba alguien que por lo menos pudiese justificar que tú ibas porque llevabas tu permiso y que no era artículo de saqueo ni de robo. La mercancía objeto de recoba más valiosa eran los huevos, eran objetos de cambio o venta, pero además de los huevos había otra serie de mercancías que podemos dividir en 5 grupos. Menaje de cocina, ollas, cacerolas, tazas, fuentes. Mira, yo os he traído esta foto, que esta foto de mi casa.
Esas 2 tazas que se ven ahí eran de mi abuela, y esas se las compró un recovero que iba por el río Gen, que ella vivía en el río Gen, y esas tazas son de ella, de un recovero. Otros de los artículos que eran tela, se llevaban tela y las mujeres cambiaban las telas para poder hacer los vestidos, poder hacer un pantalón, para poder vestirse. Productos de costura, tijeras, hilo, aguja, también era muy típico. Alimentos como huevo, arroz, chocolate, café, pescado o mantequilla. Mantequilla era uno de los que más llevaban también. Esta era muy típica de allí, que la traían de Gibraltar, que era la mantequilla del pato. Bueno, tabaco, marcas de tabaco de cuarterón con picadura como la onza de oro, el cobanito, el águila o negritas, que también era muy conocido de allí de Gibraltar. ¿Y cómo se hacía la recoba? El recovero o recovera portaba su mercancía a lomos de mulas o burros, aparejado con un capacho o un cerón. Aquí tenemos un capacho de esparto y aquí tenemos el burro con el cerón. Un cerón es una especie de cesta grande de esparto que sirve para llevar la carga sobre mulos o burros. Y el capacho pues era más cuadrado. Cuando los recoveros o recoveras llegaban a un cortijo o a una choza, mostraban la mercancía casi siempre a las mujeres de la casa. Y una vez elegido el producto, se procedía a anotar en una libreta. Ellos tenían su libretita y a la mejor ponía Pepita Pérez, el mes no sé qué, tantos pesetas, y iba apuntando lo que cada uno le iba pudiendo dar cada mes. Y así iban pagando muchas, iban pagando así las mercancías. La recoba era muy habitual por Mijas y demás pueblos de Málaga. Y fijándonos en otros pueblos podemos citar a Antonio Conejo, Antonio Recovero Nálora. La familia Vargas en Cártama, que tenemos que hacer especial mención de esta familia porque se ha realizado un documental llamado Recovero, un oficio, una vida, sobre el antiguo oficio de la recoba en el entorno del Valle de Guadalhorce, dirigido por Delia Vargas, Nerea Larrinaga y Natalia Sepúlveda, y bajo la producción ejecutiva de Lola Álvarez y la colaboración de Oyola Brasismundi. Esto lo hicieron, creo que fue en el año 2020, que estábamos con el COVID, y pues hicieron un documental muy bueno. Yo no lo he visto, no lo he podido ver todavía, pero por lo visto gustó mucho. Luego tenemos, por ejemplo, Lucas el Recovero en Villanueva de Rosario, la Gallipava, la Juanilla Gil, la Vinagra, la Chicharra, la Chorla y sobre todo Gertrudis Carrasco en Casares, que Casares también es una zona donde está muy en auge el poner en valor lo que eran las recoveras de esa zona. Y suelen hacer también como una especie de mención y tienen publicaciones sobre las recobas en la zona de allí de Casares. Moreno, en Alaurín el Grande, Moreno traía de todo, tela, ropa, enseres domésticos. A mi suegro le trajo hasta, me parece que nevera. O sea, mi suegra a 2 partes me dice, este edredón me lo trajo Moreno, este no sé qué me lo trajo Moreno. Y aquí, a ver, estas 2 tiras, bueno, las tiras son los 2 cuadros estos que también son míos, que veía que a mí es que me encantan las cosas estas antiguas, y entonces yo estaba enamorada desde chica de las tiras de mi abuela, y entonces yo me encantaba, y cuando me fui a casar, pues como mi suegra sabía que me gustaban mucho las tiras, pues este Moreno, el Recovero me trajo las tiras, bueno, se las trajo ella y ella me las regaló, y estoy yo con mis tiras que no veas. En cuanto a las recobas Mijas, por ejemplo, encontramos este acta, que es un acta de sesión ordinaria del 23 de junio de 1938 del Ayuntamiento de Mijas, siendo alcalde José Villalobos, y aquí encontramos una referencia al término de recoba. Podemos leer que en este acta que las personas dedicadas a la recoba se la perciba de que se abstenga de la venta de artículos comestibles y tejidos, a pesar de lo que aparece en este acta, los recoberos y recoberas sí siguieron ejerciendo en Mijas, aunque aquí ponía que no ejercieran, ellos sí siguieron ejerciendo. Y en Mijas pues tenemos a una lista, supongo que habrá muchos más, pero yo lo que he podido documentar de recoberos y recoveras. Aquí tenemos a Antonio Gallego Elcano,
que procedía de Alorín el Grande, pero que se asentó en Mija y fue recobero, y con el paso de los años dejó el oficio y se dedicó a la hostelería. Tenemos José el Melo, nacido y criado en Barrientos, que vendía sus mercancías por la zona mijeña de Riojén, Pantanillo y Entre Ríos. Compraba gallinas y huevos que llevaba a Málaga y las cambiaba por hilos y telas, que cambiaba luego a las vecinas de la zona. Tenemos Cristóbal Rosales, que vendía y cambiaba sus productos por la zona de Riojén. Antonio Campo, que su mercancía eran aguja, hilo y porcelana. Tenemos a Ramón el Feo, que se llevaba trapo y suela de alpargata vieja desde las zonas rurales de Mija para llevarlo a Mija al pueblo y cambiarla por muñecas de barro que luego vendía. Ramón también iba por el río Gen llevando otras cosas, aparte de acceso. Y aquí tengo esta flor, esta margarita, que se la llevó Ramón a una tía de mi madre, también mi tía Salvadora Entonces, esta flor se la regaló mi tía Salvadora, como yo le digo, que en realidad era mi tía abuela, a mi madre. Y mi madre la quiere donar a la Casa Museo. Así que la dejo aquí. ¿Vale? Tenemos a Pepe Osorio, que era vecino de los Mercedales, y con Rafael Cateto le traía pan a cambio de productos del campo, y ese pan luego él lo vendía. Tenemos a Ramón y Pepe, hijo de Frasquita la Boya, que vendía y cambiaban verduras. Antonio el Coíno, vecino de los Mercedales, que vendía o cambiaba ropa. A Miguel Piña, que cambiaba los huevos que le daban los vecinos de Entre Ríos por ropa. A María Blanco, que ejercía en la zona de Entre Ríos. A Dolores La Pegá, que llevaba sus artículos a la zona del Puerto de los Gatos. A Bárbara Camacho, que vendía hilo y encaje para la cual la zona del río Gen. Isabel Piña, que ejercía en la zona del río Gen, era hermana de Miguel Piña y vivía en el llano de la Zuela. Tenemos también a Isabel González, que era una familia muy conocida en Entre Ríos, especialmente en la zona de La Matanza. Y ahora tengo que hacer una especial mención a una saga de recoveros y recoveras con los que tengo una vinculación muy especial, ya que son la familia de mi marido, los Laurinos. Así que aquí va mi pequeño homenaje a ellos. María Guerrero García, madre de Juan Burgos Guerrero. María iba a la línea y le pagaba a otras personas para que se sacaran la mercancía, café, mantequilla, azúcar y tabaco de la Negrita, del Peñón. Iban dando en burro a Fuengirola, desde los Mercedales. Allí cogía el autobús y se plantaba en la línea. Tardaba 2 días en recoger la mercancía y volver, uno de ida y otro de vuelta. Ana Burgos Blanco, esposa de Juan Burgos Guerrero, iba a Marbella en burro a vender o a cambiar pollos y huevos por tabaco y café. Allí en Marbella guardaban la mercancía en la posada de Diente de Oro y él le avisaba cuando había cambio de guardia para poder salir de Marbella con la mercancía. Juan Burgos Guerrero, Juan el Laurino, llevaba pavas, gallos y huevos y los vendía o cambiaba en la línea, con lo que sacaba, compraba en Gibraltar a través de mujeres que le sacaban la mercancía que luego él cambiaba o vendía por las zonas rurales de Mija. Estos son Ana Burgos Blanco y Juan Burgos Guerrero, Juan el Laurino, que son los abuelos de mi marido, el día de su boda, que también muy típico de la posguerra, pues la novia vestía de negro. Juan Burgos Burgos, Juan el Laurino hijo de Ana Burgos Blanco y Juan Burgos Guerrero, al principio ejercía la recoba junto a su madre Ana, o con Cristóbal Chorreón. Posteriormente se dedicó él solo a este menester, llevaba azúcar, pan, café, arroz, huevos o pollo por la zona del río Gen, La Cala, Maja Vieja y el Puerto de los Gatos. Lamentablemente, con el paso de los años, la recoba empieza a desaparecer. Es un trabajo muy duro que obliga a estar siempre en los caminos con frío, calor, llueva. Salían con sus animales de noche y volvían también de noche. Incluso en algunos casos, si la ruta era muy larga, no regresaban en 2 o 3 días a sus casas. Estas condiciones tan duras, junto a la transformación de la sociedad con el paso de los años, hacen que la recoba vaya desapareciendo. A finales de los años 60 del siglo pasado, la gente del campo empieza a trasladarse a los pueblos y ciudades, donde la vida es más fácil y los recoberos y recoberas quedan en el olvido, o casi. José Antonio García Trujillo, productos ibéricos, queso y conserva, reparto a domicilio.
Todavía por algunas zonas rurales existen personas que siguen vendiendo mercancía a los vecinos de esta zona. Un ejemplo de ello es José Antonio García Trujillo. Ahí tenemos la furgonetilla cargada. Vecino de Los Corrales, en Sevilla, José Antonio se dedica a recorrer muchas zonas de la provincia de Málaga vendiendo productos de alimentación. En Entre Ríos vino una vez al mes, con su furgonetilla cargada de productos, queso, embutido, bacalao, jamón, aceituna, y si le pides algo te lo trae. Lleva ya más de 8 años visitándonos en Entre Ríos, ofreciéndonos sus productos, donde se ha creado una clientela fiel y a la que piensa seguir visitando mientras puede los vecinos le dejen. Dice, aquí se ven los chorizos colgados, el queso, la manteca, el lomo, vamos, que va, el vino, que lleva de todo. Como conclusión a este pequeño trabajo que he realizado sobre el estrapelo y la recoba, podemos decir que estos oficios sacaron de la miseria a muchas familias, de la guerra y de la posguerra, y permitió el acceso a productos que no se podían cultivar en los campos a las familias que vivían en las zonas rurales. Recoberos y recoberas y extraperlistas tuvieron un oficio muy duro, pero a pesar de la dureza son muchos y muchas los que dejaron su oficio con pena y obligados por la transformación de una sociedad que fue dejando de lado el campo y centrándose en las ciudades y los pueblos. Hoy día hay una parte de nuestra sociedad que mira con buenos ojos lo que fue la esencia de la recoba, el trueque, y que aboga por volver a usar esta forma de vida para acabar con la superproducción de productos y la contaminación que esto genera. Espero y deseo que esta sociedad siga creciendo hacia ese futuro. Muchas gracias.